En este video voy a probar el ejercicio número 29 que nos pide lo siguiente. Pruebe que si f es una función entera y su norma es mayor o igual que 1 para todo z complejo, entonces f es una función constante. Para esto voy a hacer uso del teorema de Liouville, que nos dice que si tenemos una función compleja de variable compleja que es entera y además es acotada, entonces podemos concluir que f es constante. Lo primero que quiero que recordemos es que un número complejo es igual a 0 si y solo si su norma es igual a 0. Una de las condiciones que nos pone el problema nos dice que la norma de f de z es mayor o igual que 1. Como es distinto de 0, entonces podemos concluir por el punto anterior que f de z es distinto de 0 para todo z complejo. Ahora vamos a definir una función, sea una función g, una función compleja de variable compleja que va a estar definida como 1 entre f de z. Notemos que como f de z es distinto de 0 para todo z complejo, entonces esta parte de aquí nunca se indetermina, por lo tanto la función g es entera. ¿Vale? Ya tenemos la primera condición que nos pide Liouville. Ahora vamos con la siguiente. Tomamos la norma de esta función. Es tomar la norma de esta parte de la derecha. Sería 1 entre la norma de f de z. Pero recordemos que esta parte de aquí, f de z, siempre es mayor o igual que 1. Esto es por las condiciones que nos pone el problema. Entonces estamos dividiendo 1 entre algo que siempre es mayor o igual que 1. Por lo tanto, esto siempre va a ser menor o igual que 1. Entonces, g de z es menor o igual que 1. Entonces ya tenemos las dos condiciones que nos pide Liouville. La primera es que g es entera y además es acotado. Por lo tanto, por el teorema de Liouville, podemos concluir que g es constante. Finalmente, como sabemos que g es constante, podemos igualar una constante, digamos un valor k. Y recordamos cómo es que habíamos definido la g, que es igual a 1 sobre f de z. Si hacemos un sencillo despeje, podemos llegar a que f de z es igual a 1 sobre k. Por lo tanto, f de z es constante, que es lo que queríamos probar.